las muñecas, peluches, juguetes e incluso, por ejemplo, un carrito, cualquier figura que se le ocurra, de alguna manera tienen esta disposición para ser manipulados por entidades que no comprendemos del todo. No son de este mundo. Hay quienes aseguran que tal cual son poseídas por ellos, aunque hay quienes aseguran que los trabajan, es decir, que alguien mediante rituales oscuros les da vida. ¿Con qué intenciones? Eso es lo que estaremos escuchando y tratando de averiguar el día de hoy. Así que mientras vemos las repisas y estantes con muñecas de cada época, permítame acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor, preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia y vámonos directo a Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, México, desde donde María Gutiérrez esta noche nos cuenta esto. Desde niña siempre he vivido y dormido rodeada de muñecas y peluches. Jamás he sentido un miedo hacia ellas. De hecho, aún y después de lo que me pasó y que les quiero contar, entendí que, bueno, más adelante se los comento. Para mi relato realmente no necesitamos mucho contexto. Vivía con mis papás, era hija única en ese entonces, tenía unos 6 años aproximadamente, y como mi familia siempre supo que me encantaban las muñecas, de vez en cuando venía una tía, alguna prima de mis papás, mis tíos, mis abuelitos, y de vez en cuando me regalaban una o dos. Entonces nunca supimos quién fue la persona que me regaló una muñeca que es de la que les quiero hablar. Esta muñeca de verdad no tenía nada de extraño. No tenía una apariencia que me diera miedo, era una muñeca de unos 30 centímetros. Todo el cuerpo era como de tela, rellena con algodón y solo la cara como de porcelana, con un overol y ya. No era nada extraña, como les digo. Resulta que yo recuerdo que siempre les decía a mis papás que esa muñeca se paseaba por la casa. Ellos nunca me creían, me decían que lo soñaba, que me lo imaginaba porque le tenía miedo. Sin embargo, no. Tenía otras que fácilmente podrían asustarme por la pura apariencia y aún así dormía con ellas. No, no era eso. Yo de verdad recuerdo muy bien cómo esa muñeca no era de las que dormían conmigo, sino que la tenía encima de un peinador junto a otras. Y yo veía en las noches, porque escuchaba cómo movían unos botecitos con spray para el cabello, cremas, mis cepillos. Entonces eso me despertaba. Abría los ojos y la veía bajarse del peinador, salir caminando de la habitación como si nada, así toda pequeña. Al principio como que no procesaba bien qué había visto. Yo siempre estuve consciente de que no era un sueño, pero algo como que no me activaba el interruptor de que eso que estaba viendo no era normal. Yo creo que fueron unas 3 noches las que vi claramente cómo esa muñeca caminaba en las noches. La veía pasar por el pasillo, enfrente de mi puerta de un lado para otro. No corría, ella solo caminaba. Ella nunca me volteaba a ver. Y lo siguiente me lo contó mi mamá. Yo solo recuerdo una parte, y es que la última noche que la vi, recuerdo que fue como las otras, me despertó el ruido de que andaban moviendo cosas en el peinador. Con los ojos entrecerrados la vi salir de mi habitación, dar vuelta en el pasillo y luego de un momento, en que ya estaba volviendo a dormir, me despierta el grito de mi mamá. Claro que me asusta y en eso escucho que pasitos que muy apenas se alcanzaban a escuchar entraron corriendo a mi habitación. Luego de eso llega mi mamá gritándome, regañándome que qué estaba haciendo, que no anduviera molestando en las noches. Y yo claro que no entendí nada, solo me cerró la puerta y volví a dormir. No fue sino hasta años después que me contó que esa noche
A ella la despertó la muñeca. Escuchaba que una vocecita muy aguda le hablaba desde la puerta de su habitación. Se despierta y la ve de pie, sola completamente. Tenía de frente todo el pasillo, por lo que ella claramente vio cómo no había nadie sosteniéndola. Gritó del susto y es ahí cuando la vio correr a mi cuarto. Ella dice que por protegerse del miedo, concluyó que eso lo había hecho yo, jugando, aunque ella sabía muy bien qué es lo que había visto. No volví a ver a esa muñeca porque al día siguiente mi mamá la tiró. Pasó el camión de la basura y no la volvimos a ver. Y hasta tiempo después me dio miedo. Pero entendí que, como les decía al principio, no fueron todas las muñecas, solo fue esa, la que veía caminando en las noches. ¿Qué opina de este relato? ¿Usted sentiría miedo, curiosidad o qué al ver esto claramente? Cuéntenos en lo que escuchamos la experiencia de Iván Torres. Esta noche desde Argentina nos cuenta esto. Lo que les quiero contar en esta ocasión es algo breve si lo ponemos en palabras, pero cuando lo vivimos fue horrible, extraño más que nada. Cuando éramos pequeños, mi hermana, quien me lleva apenas un año, en ese tiempo tendríamos unos 7 y 8, siempre me decía molesta que ya dejara de querer asustarla. Esto me confundía y le preguntaba que a qué se refería, cómo que asustarla. Y me decía que sí, que siempre le estaba moviendo la muñeca para que tuviera miedo. Esto llegó por obvias razones a mis papás, a quienes les decía que cada que ella salía de su cuarto, no importa en qué posición dejara la muñeca, al regresar siempre estaba sentada. Mis papás por supuesto que me regañaron. Me dijeron de todo para dejarla en paz, que ya me calmara o que me iban a castigar. Pero les voy a ser sincero como lo fui todo el tiempo con ellos. Yo jamás hice eso. Nunca la molesté así. De hecho, a mí siempre esa muñeca me dio algo. No me gustaba su apariencia. Les hablo del año 89 más o menos. Esa muñeca era fea, con una cara de esas que te inquietan al verlas, que sientes que para donde te muevas te siguen con la mirada. No me le quería acercar nunca y menos estando solo cuando ella se iba. Total que esto fue escalando. Cada vez se quejaba más y más mi hermana de que esa muñeca, cuando la perdía de vista y volvía, la encontraba sentada. Mis papás me regañaban más y más, no sabíamos qué hacer. Incluso le dijeron a mi hermana en una ocasión que si tanto miedo le daba a esa muñeca que la regalara, pero ella no quería eso. No fue sino hasta que en una ocasión, cuando estábamos solos mi hermana y yo en casa, mis papás habían salido a un mandado o no sé, mi hermana llegó a mi habitación y me dijo casi como insinuando que lo que íbamos a hacer no se tenía que dar cuenta la muñeca de que lo hacíamos a propósito, porque me pidió que la acompañara a su cuarto, que fingiéramos recoger algo para que yo entrara y viera cómo estaba, en qué posición, y luego regresáramos. Eso hicimos. Entré con ella, movimos y sacamos algo de su ropero, unos ganchos, cualquier cosa. Pero sí vi a la muñeca. Ella estaba acostada boca abajo en su cama. La vi perfectamente, esa ropa color rojo inconfundible. Salimos juntos. Ella cerró la puerta. Dejamos los ganchos en mi cuarto y... En serio, yo tenía tanto miedo de que eso fuera verdad. Regresamos luego de unos minutos, donde ella también se veía nerviosa. Abrió la puerta y ambos la vimos. Ahí estaba, sentada, recargando la espalda en la almohada, viendo hacia la puerta por donde entramos. Esa fue la primera vez en mi vida que tuve esa sensación de que se te enfría todo el cuerpo por miedo.
Yo no pude evitarlo. Tomé la muñeca, la arrojé por la ventana, pero de mi habitación, que sí lo hice con fuerza. Entonces cayó afuera de nuestro patio, allá en una calle que quedaba detrás de nuestra casa. Imagino que ese mismo día alguien se la llevó porque no la volvimos a ver. Y solo ahí, mi hermana supo y estuvo segura al 100% que yo no era quien movía esa muñeca. Muy interesante, ¿no? Tener tan seguro dos personas de testigos de que una muñeca cambia de posición cuando la pierden de vista. ¿Qué haría usted? ¿Lo mismo? ¿La tendría siempre en esa casa para mostrarle a todos que se mueve? Coméntenos en lo que ahora volamos de vuelta a México. Edgar Santillán en esta ocasión nos cuenta esto. Cuando era pequeño, mi papá llegó un día a casa del trabajo. Yo tenía 8 años, por lo que me emocionó tanto al ver que me tenía un regalo. La bolsa en que lo traía era grande, así que todavía mejor para mí. La abrí y dentro tenía un muñeco grande, como de 1 metro más o menos. Este era un muñeco de Topollillo, una marioneta de un programa que, si no mal recuerdo, era de finales de los 50, de un ratoncito que, claro, a México lo trajeron también y a mí me fascinaba. Era todo de tela, los zapatitos duros, pantalón de mezclilla, un suéter y la cabeza era lo más pesado, duro. La verdad, yo estaba que no podía de la emoción. Era un muñeco grande solo para mí, pero aún así, luego de jugar con él, no lo dormía conmigo. Prefería sentarlo en una sillita que me había regalado mi abuelo hace mucho. Ahí encajaba perfecto, así que ese era su lugar. Le quedaba muy bien. Pasa que esa misma semana, yo recuerdo, y mis papás también me lo confirmaron, que ya no podía dormir bien. Esas noches fueron las primeras y últimas ocasiones donde me sucedió la parálisis del sueño. Claro que, imagínense, a esa edad me despertaba asustadísimo, sin saber qué pasaba, por qué no me podía mover, por qué solo podía dirigir la vista. Y me acuerdo que desde la primera ocasión, al despertar no era que abriera los ojos y viera directo al techo, a la puerta o a la pared. No. Siempre, lo primero que veía era a ese muñeco. Lo veía sentado, a unos pocos metros de mi cama, viéndome con esos ojos medio cerrados y esa sonrisa. No es que en ese momento me diera miedo, sino que ahora que lo cuento ya de grande, sí me asusta. Pero en esos años hasta recuerdo que en mi mente de niño le pedí ayuda, pero siempre se quedaba ahí, quieto. Cuando les conté que mis papás me confirmaron esto, solo es en cuanto al sueño. Me veían desvelado, iba a la escuela cansado. Me salieron ojeras muy rápido. Digo, a los niños rápido se les nota cuando no duermen bien. Sin embargo, lo que hasta ese momento nunca le conté a mis papás era que luego de la tercera vez que desperté a mitad de la noche, sin poder moverme, viendo directamente a ese muñeco, como cada noche le pedía que me ayudara, solo que vi que levantó una de sus manos, lento, moviéndola de un lado a otro, haciéndome la seña con un dedo de que no. Me acuerdo que ahora sí me asusté, no porque era la primera vez que lo veía moviéndose solo, sino porque no me ayudó. Solo volvió a bajar la mano y se me quedó viendo, recargado en la silla. No supe ni cómo dormí. Eso me pasó mucho. De pronto me quedaba dormido de vuelta, pero sabía que no había sido un sueño porque sí sentía que despertaba sudando. Como me volvía a mover, tomaba agua porque mi mamá siempre me dejaba un vaso al lado de la cama. Y de pronto caía, dormía de vuelta. No le comencé a tener miedo a mi muñeco. No, era una cuestión de niño.
Me enojé con él porque pensaba que me había fallado al decirme que no, y me acuerdo que ese día y el siguiente ni lo toqué. Yo no sé qué pasó, qué tenía ese muñeco, de dónde venía o qué, pero la noche en que me volví a despertar, por lo mismo sin poder moverme, me pasó de nueva cuenta que al abrir los ojos, lo primero que vi era ese muñeco, solo que no estaba en su silla. Me asustó ahora sí despertar y verlo de pie, en la puerta, al lado como esperando salir o no sé. Me estaba viendo a mí directamente. Ese muñeco, con esa cabeza grande de ratón, para quien lo conozca sabe cómo son sus facciones, raras más que nada en esa situación. Sí me asustó. Ahora sí sabía que algo andaba mal, porque era la primera vez que me pasaba esto. Lo veía y quería gritar, pero claro, por estar en medio de la parálisis del sueño no podía. De pronto, mi papá entra a la habitación rápido, encendiendo la luz, preguntando que qué pasaba. Y al segundo que entró, que no me expliqué cómo es que escuchó algo si yo no podía gritar o eso creía. Giró la vista hacia su izquierda porque ese muñeco se le dejó caer en los pies. ¿Recuerdan la película de Toy Story? Cuando Andy llegaba a la habitación y los juguetes se dejaban caer. Así mismo lo hizo. Apenas ahí pude moverme. Mis papás supieron ahora qué era lo que me pasaba por las noches, la razón por la que no podía dormir, porque no sabía cómo explicar que me despertaba y no me podía mover. Y también apenas pude contarles lo que había hecho ese muñeco. Mi papá lo recogió, lo vio, revisó que no fuera de baterías, algún mecanismo para moverse, hablar, pero no. De hecho, por el peso de la cabeza y el cómo estaba hecho todo el cuerpo, no era lógico ni posible que se pudiera sostener de pie por sí solo. Me preguntó que si no quería que lo dejara en mi habitación. Yo le dije que no, y hasta me sentí mal porque él me lo había obsequiado. Sin embargo, él también vio cómo se le dejó caer en los pies. Nada más entró a la habitación. No sé si por eso no le pensó dos veces cuando les conté todo. De ahí en adelante no lo vi más. Mi papá me contó que al día siguiente en su trabajo lo vendió rápido. Varios compañeros se lo quisieron comprar a buen precio. Así que ya no supo nada más sobre qué pasó después con él. Y nosotros tampoco supimos nada. Mi papá me contó que se lo compró a un señor que vendía muñecos en la calle, aquí en el Estado de México, pero que nunca lo volvió a ver de regreso a casa como en aquella ocasión. Se sabe que durante la parálisis del sueño pueden ocurrir eventos donde tengamos alucinaciones sensitivas, auditivas, olfativas, visuales y hasta gustativas. Puede ser. Pero ¿qué pasa cuando esto comienza a ocurrir justo con la llegada de algo nuevo a la casa? En este caso, un muñeco. Y encima, que hasta el papá lo viera moviéndose. ¿Qué cree usted? Coméntenos en lo que ahora nos vamos directo a Guanajuato, México, desde donde Lila Tejeda nos cuenta esto. En mi infancia me la pasaba jugando por las tardes con la hija de una vecina. De vez en cuando venía a mi casa o yo a la de ella, y cada quien teníamos estos muñecos de bebé, como nenucos, de estos que solo la cabeza, manos y pies son de plástico, y lo demás suave completamente, que no tienen mecanismos, funciones de voz, nada más que cerrar los ojos cuando los acuestas y los abres cuando los levantas. Y una tarde llega la vecina y junto a ella su hija, mi amiga, claro. Nos vamos a mi cuarto a jugar como siempre, solo que ahora ella traía dos muñecas. Me muestra feliz que había encontrado esa muñeca camino para mi casa. Creo que su mamá ni cuenta se dio porque dice que la encontró al lado de un bote de basura.
La muñeca no se veía tan sucia y se parecía a las nuestras, solo que quizás un poco más antigua, un poco gastada y no tenía ropa. Ahí la teníamos jugando con nosotras, limpiándola con una toallita que mojé y las dos de la nada, mientras ella la sostenía y yo la limpiaba de la cabeza, escuchamos que se rió, pero muy bajito, haciendo un sonido no como si viniera de un altavoz, una bocina. Sonaba tan natural como una persona, pero a la vez distorsionada, como cuando un juguete hace ruidos y se le está acabando las baterías. Las dos nos asustamos, pero ella la sigue cargando. La voltea rápido para buscarle las pilas, ver si esa muñeca hacía eso. Pero no. Le empieza a mover de todo, la cabeza, las manos, los pies, a tocarla, a apretarla por todas partes. Pero solo me decía que estaba vacía, volteándome a ver asustada, y yo estaba peor. Por el susto ella la avienta a la pared y fue ahí que la escuchamos llorar. Pero no era un llanto igual que la risa, distorsionado, en volumen bajo. No, era fuerte, claro, desesperado, como si fuera un recién nacido que no hubiera comido en 2 días, así de feo. Nosotras, antes de que empezáramos a gritar por el miedo, llegan nuestras mamás, entrando a la habitación, que de hecho la puerta estaba abierta. Llegan preguntándonos que qué pasó, quién había llorado. Les contamos, ahora sí llorando nosotras también, que había sido esa muñeca. Mi mamá la recoge, la revisa, la vecina también, y nos dicen que no nos asustemos, que seguro lo habíamos imaginado. Nos la mostraban para que viéramos que no era de baterías ni hacía ruido, no hacía nada esa muñeca. Pero eso, lejos de tranquilizarme, al menos a mí, me puso peor. Si ellas nos decían eso, ¿por qué la habían escuchado también? Claro que nos regañaron por andar recogiendo cosas de la basura, que no sabíamos si podía estar sucia, nos podíamos enfermar, y la plática fue orientada a eso. Así que ahí quedó ese tema. De esa experiencia aprendí a nunca recoger cosas de la basura. Muchas veces cuando ves algo en condiciones aceptables, pero que alguien las dejó ahí, nunca sabes por qué lo hizo. Bueno, en este caso nosotras sí lo supimos. ¿Cree usted que las muñecas, juguetes de cualquier tipo, sean diferentes a otros objetos? Esto en cuanto a cómo se pueden manipular por seres o cosas que no entendemos todavía. ¿O por qué cree que ocurran estos eventos? Cuéntenos. Damas y caballeros, no olviden por favor agregarse a nuestro grupo de Facebook, donde compartimos material muy interesante, material relacionado a lo paranormal, experiencias contadas por ustedes mismos, increíbles de verdad, las cuales en algún momento también las contaremos por aquí. De eso no cabe duda. Y cada vez somos más por allá y cada vez nos escriben también más gente por aquel medio y no me queda más que, de todo corazón, gracias por todo lo que hemos formado. Acabamos de estrenar un nuevo video en nuestro otro canal paranormal y de misterio. Misterios de la Fogata es su nombre, donde tocamos un caso que sabemos que puede ser impactante, pero que presenta este nuevo formato que añadimos al canal, donde su servidor les narra junto a imágenes casos muy interesantes de todo tipo de horror. Ya irá viéndolo. Sería todo un gusto si nos pudiera acompañar por allá, ya que lo hacemos con todo el corazón para ustedes. El enlace, como siempre, estará en el primer comentario. Y si ustedes han tenido alguna experiencia paranormal, por favor escríbanos a través de la página de Facebook, el correo electrónico o nuestra cuenta de Instagram que dejamos como siempre en la descripción y en el comentario fijado. Gracias de antemano. Y sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video. Y el último en salir, por favor, apague las luces y cierre las puertas del mausoleo. Buenas noches.